Nos alegramos de reunirnos en esta mañana y también contarles que el fin de semana pasado estuve en Popayán y en Timbío compartiendo con los hermanos de estas iglesias que fraternalmente están con nosotros y sobre todo ver el avance de una obra nueva como Timbío. Ya están pensando en comprar un lote y levantar una iglesia ahí en la ciudad. Están muy animados. En esta mañana queremos meditar sobre una palabra clave que hay en la Biblia. Y es la palabra lealtad. Y ver el significado que tiene en la Biblia, que a lo mejor la hemos pasado por alto. Vamos a ir a 1 Samuel 26, 23. 1 Samuel 26, 23. Está por ahí, casi al principio del Antiguo Testamento. Después de Deuteronomio se lo va a encontrar rápido ese libro. Dice así: y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, pero yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. ¿A qué se está refiriendo esto? Saúl había decidido matar a David, porque David tuvo mucha fama después que mató a Goliat. Y David tuvo que huir. Y eso que se había casado con la hija de Saúl como premio por haber matado a Goliat. Y David tenía que andar huyendo por todos los lados. Y tocó la casualidad que en uno de esos momentos en que David estaba oculto con algunos amigos, en un lugar cercano, llegó Saúl con sus soldados y se puso a dormir en una cueva. Los amigos de David le dijeron: mira, Dios ha puesto a tu enemigo en tus manos. Vamos y lo matamos ahora mismo. Él está totalmente descuidado y confiado. Y David dijo: no lo hagan. ¿Y cuál es la razón que David dijo que no debían hacerlo? Lo que hemos leído en el 23. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy. Se lo está diciendo a Saúl ya después que las cosas pasaron. Te había entregado hoy en mi mano, pero yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y en este pasaje se unen dos palabras que van a aparecer después muchas veces en la Biblia. La justicia, el hecho de ser un creyente en Dios, en el caso nuestro, el caso de ser un creyente en Dios y en Cristo, que es la justicia de Dios, se demuestra en la lealtad. Y la lealtad es algo mucho más complejo que lo que simplemente miramos con la palabra lealtad. David dijo: no solamente porque soy un creyente en Jehová Dios, Antiguo Testamento, también porque soy un hombre leal. ¿Leal a qué? Leal a lo que está establecido. Leal a lo que Dios hizo al nombrar a Saúl. Y si Saúl fue puesto como rey por Dios, ¿quién soy yo para matarlo si no tengo la orden de eso? Y eso fue una bendición tremenda para David. Mire ahora el versículo 25, lo que Saúl le dijo a David. Ahí mismo donde estábamos. 1 Samuel 26, 25. Y Saúl dijo a David:
bendito eres tú, hijo mío, David. Sin duda, emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Saúl, sin darse cuenta, le dijo a David, esto es lo que Dios va a hacer contigo. Su enemigo. Su enemigo. Y David tuvo la lealtad de ir y presentarse delante de él y decirle, mira, esto ha pasado. No tienes por qué temer de mí. No solamente soy un creyente en Jehová, un creyente en la ley, también soy un hombre leal. Y la respuesta de Saúl fue increíble. Lo tenía ahí a la mano. Y sin embargo le dice, tú prevalecerás. En otras palabras, tú, de alguna manera, vas a seguir después de mí. Allí está la lealtad hacia la autoridad que representaba a Saúl. Y esto puede que nos cuestione un poco. A veces la autoridad puede ser buena o puede ser mala. ¿Y qué problema es cuando tenemos que respetar y obedecer una autoridad que no es buena? Eso le pasó a David. David dijo, ¿quién lo puso de rey? Bueno, lo puso Dios, a quien yo sirvo y en quien yo creo y a quien respeto y con quien soy leal. ¿Qué tengo que hacer entonces? A mí no me toca cambiarlo. Difícil. Difícil. Ahora, en el caso nuestro, nosotros tenemos las posibilidades y el derecho establecido. Hay una autoridad por tanto tiempo, tenemos el derecho a que siga, a que nos siga. Tenemos el derecho. Y eso es el derecho que se nos dio, no hay otro. No hay otro. Es difícil mantener la sujeción cuando la autoridad no hace lo correcto. Es difícil. Y esto sucede en todos los campos de la vida. Es difícil mantener las promesas. Si uno se pusiera a mirar con calma todas las promesas que ha hecho en su vida, le daría vergüenza por cuántas no cumplió. Simplemente porque las situaciones cambiaron. Basta hablar del matrimonio y ya ahí tendríamos una respuesta. Por eso que la lealtad va de la mano con el hecho de ser justo, el hecho de creer en Dios, de tener a Dios en nuestra vida. Las dos cosas van de la mano. Ahora, ¿cómo se define la lealtad? Los que tengan un diccionario en su casa pueden mirar. Aquí está la definición de lealtad. Significa firmeza en los afectos y en las ideas. Firmeza en los afectos y en las ideas que lleva a no engañar ni traicionar a los demás. En el caso nuestro, hay que incluir a Dios ahí. Es una virtud que se desarrolla en la conciencia. Implica cumplir con un compromiso frente a circunstancias cambiantes y adversas. Solo por 20 segundos. ¿Cuántos de nuestros compromisos, cuántos de nuestros deberes los hemos cambiado cuando las circunstancias cambian y cuando las circunstancias son adversas? Eso nos dirá si hemos sido leales o no hemos sido leales. Ahora, ningún tiempo más difícil que el actual para ser leal. Ningún tiempo más difícil. Y aquí, por favor, no estamos hablando solo de Colombia. ¿Cómo es la cosa en el mundo? Podría preguntarle a nuestra amiga que viene llegando de España, ¿qué tan leales son los españoles? ¿Dónde está por ahí?
¿Usted pondría la mano al fuego por la lealtad de los españoles? No, yo tampoco. Mire lo que nos hicieron después de 1492. Nos acabaron. Y eso que venían a ayudarnos. Es un tiempo difícil para ser leal. En cualquier cosa es difícil. Es difícil ser leal con los hijos. Nos derrumbamos ante las circunstancias cambiantes. No somos capaces de mantener lo establecido. No somos leales como padres, por eso que después, ¿qué sucede? Nos desprecian, no nos creen y ya ni les asustamos. Hace tiempo comenzó un movimiento solo entre los varones. Y ese movimiento se llamaba Cumplidores de Promesas. No sé si se acuerdan. Se hacía un seminario, luego se firmaba un documento de lealtad. Me consta que algunos que firmaron, no solo aquí y en otras partes, después de unos años se divorciaron. Y uno preguntaba, ¿y por qué? Es que las circunstancias cambiaron. Ella ya no es la misma. Él ya no es el mismo. Los sueños que teníamos no se cumplieron. Y nos habíamos comprometido tiempo de salud, tiempo de enfermedad, tiempo de pobreza, tiempo de riqueza. Cuando se dice que el filósofo andaba de día con una lámpara de mano por la calle buscando, le preguntaron, ¿y tú qué andas buscando con una lámpara? Estoy buscando un hombre justo. Eso equivalía también a decir un hombre que sea leal. Es difícil en los tiempos de hoy. El mundo se ha apartado de Dios. Dios es el origen de la lealtad, porque Dios es leal. Por casi 7.000 años de historia conocida, Dios ha mantenido su palabra de no destruir al hombre, a pesar de todo. El mundo se ha apartado de Dios. El cristianismo, que fue la base de nuestra cultura, ahora es perseguido a través de leyes y normas y actos legales. Es perseguido. Un acto de deslealtad, por ejemplo, que está siendo criticado fuertemente, para que veamos hasta dónde llega la deslealtad. También sucede en el Congreso de los Estados Unidos, actos de deslealtad, también sucede. En Europa también sucede, en Francia también sucede. ¿Por qué no van a suceder aquí? También. 3 senadores. Senadora Sofía Gaviria, defensora a ultranza de las víctimas. Es la mujer que ha puesto su cuello por las víctimas y ha hablado en todos los niveles. Ha sido criticada por su propio partido, la sacaron de su partido, del Partido Liberal. Sobre todo porque comenzó a relacionarse con Vive Moral. Senador Honorio Enríquez, también un defensor de lo mismo. La senadora Teresa Romero, también defensora de las víctimas. Se les quitó su credencial de senadores esta semana por el Consejo de Estado. Causa que hace 4 años, inmediatamente después de las elecciones, 3 candidatos al Senado del partido Mira, 3, denunciaron que había habido fraude en esas 3 elecciones. El Consejo de Estado hizo la investigación y ahora, recién ahora, dictaminan que sí hubo fraude, que sí
hubo hechos que no validan esas 3 elecciones. Y que lamentablemente toda la documentación se perdió. Uno escucha eso y dice, ¿cómo puede ser esto? Y el dictamen. Perdieron su curul. Quedan unos pocos meses para que estén en el Senado. Y ocurre que, ¿por qué sucede eso? A veces la persistencia logra resultados, aunque no sean justos, aunque no sean correctos. Son 3 votos que podrían apoyar las curules que fueron rechazadas. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la lealtad? Y así sucede también. También sucedió en el Congreso de los Estados Unidos, cómo acabaron con la reputación de un senador republicano. También sucede en todas partes. ¿Por qué? Porque la lealtad ha dejado de ser un valor. Definitivamente. Entonces la pregunta ahora viene esta. Bueno, y entre nosotros los cristianos, entonces, ¿estamos manteniendo la lealtad? La lealtad con Dios, la lealtad con nuestro prójimo, la lealtad con el lugar donde vivimos, la lealtad con el deber que tenemos que cumplir delante de Dios. Nosotros podemos decir, somos leales para levantar fuerte nuestra voz hacia afuera. Es lo que tenemos que reflexionar y pensar. Hay 3 elementos en la lealtad. Cuando uno estudia a fondo lo que es la lealtad desde el punto de vista ético y aún desde el punto de vista bíblico. El primer elemento que caracteriza a la lealtad es el honor. Son palabras que parece que son tan antiguas, ¿cierto? Usamos la palabra honorable representante, honorable senador, honorable alcalde. ¿Qué significa decirle a alguien honorable? Ya le estamos diciendo leal. De partida, al decirle honorable, es leal. Cuando decimos tiene que honrar a su esposa, ¿qué le estamos diciendo? Tiene que ser leal. Tiene que ser leal. Cuando decimos honre a Dios, tiene que ser leal. Honre su iglesia, tiene que ser leal. Honre su trabajo, tiene que hacerlo bien. El honor. ¿Qué es el honor? El honor es una cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de estos deberes. Respeto al prójimo y a uno mismo. Note, es una cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de estos deberes. Respeto al prójimo y a uno mismo. ¿Saben cuál es un buen ejemplo de honor? Los samuráis, los antiguos samuráis. Su deber era ganar una guerra. Su deber era vencer al rey. Su deber era hacer todo lo posible. Y cuando las condiciones eran tan difíciles que no podían hacer más, el samurái, ¿qué hacía? El último acto honorable. Tomaba una espada y moría con honor. No moría en manos de sus enemigos. Eso significa el honor. Por eso si hablamos de la lealtad de los apóstoles del Señor Jesucristo, fueron leales. ¿Por qué? Estuvieron dispuestos a honrar al Señor aún muriendo y no renegar de su fe. Y cuando Pedro, dice la tradición, fue condenado a la crucifixión, él dijo, por favor, me ponen con la cabeza abajo, no soy digno de morir como murió mi Señor. Eso es el honor. Ese es el honor. Y la lealtad cristiana implica eso.
Honrar el compromiso con el prójimo. Honrar el compromiso, aun cuando sea difícil, aun cuando las condiciones cambien. Y no solo hacerlo por el prójimo, por uno mismo. Por uno mismo. ¿Qué decían los soldados en la Segunda Guerra Mundial? Morimos con las botas puestas. Eso decían. Atrás, jamás. Morimos con las botas puestas. Se nos acabaron las balas. Segunda Guerra Mundial. Ahí está el pecho. ¿No se ve ese honor hoy, cierto? ¿Cierto que no se ve? Ahora, es fácil honrar a los que nos honran. Hoy por ti, mañana por mí. Pero cuando los otros no nos honran y tenemos que mantener una promesa, el honor. Cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de estos deberes, respeto al prójimo y a uno mismo. Ejemplo, Deuteronomio 5:16. ¿Qué dice Deuteronomio 5:16? Honra a tu padre y a tu madre. Pero Señor, mira el papá que me enviaste, pues. Y mira la madre que me enviaste. Está en la boca de todo el mundo. Honra. Honra a tu padre y a tu madre. Y la palabra honrar en el hebreo significa algo pesado. Y a veces honrar papá y mamá será una tarea pesada. No por conducta. Cuando usted tiene un papá o una mamá enfermo que de alguna manera se introduce en su vida y usted tiene que cambiar su estilo de vida para poder hacer algo por ellos. ¿Cómo cambiamos nosotros eso? ¿Cómo cambiamos? A veces cuando hay muchos hermanos, casi hay que hacer un sorteo a ver a quién le toca. ¿No? Y veo aquí algunas mamás ya, abuelitas, algunas enfermitas que me dicen, es cierto, yo lo veo en mi propia mamá. Cuando la voy a ver, qué bueno que me vino a ver, Señor, ¿quién es usted? Sí, ya entró en esa etapa. No, soy yo, mamá. Ah, o Rogelio. Ah, tú no sabías, no, mira, ya estoy viviendo aquí, estoy muy contenta aquí. No, mamá, sí, yo sé que está viviendo aquí, pero ya hace 2 años que está aquí. Bueno. Y miren este detalle, yo le había regalado a ella, cuando quedó viuda, 2 argollas unidas en un eslaboncito, para que ella como viuda usara eso. La última vez que fue le dije, mamá, oiga, le estoy viendo allí en el dedo un alambre dorado con unas perlas de plástico. ¿Y eso de dónde lo sacó? ¿Y qué hizo? Las argollas que tenía. No sé, yo siempre he tenido esto, me dijo. Se perdieron. Entonces uno se pregunta, enfermeras que están allí, que tendrían que honrar su profesión, ¿qué pasó? A lo mejor no fueron ellas. A lo mejor como mi mamá ya no le da valor a las cosas, otra señora dijo, qué bonito lo que tiene, y mi mamá, úsalo, no hay problema. Y no enojarse frente a eso. No enojarse frente a eso. A veces es una tarea pesada. Pero el honor está allí. En segundo lugar, la fidelidad. La fidelidad es un elemento de la lealtad. ¿Qué significa? Cumplimiento de los deberes adquiridos en general.
Por eso Salomón sabiamente decía, es mejor que cumplas y no prometas a que prometas y no cumplas. Conversaba con José Fernando Gil, que mantenemos nuestra amistad. Está muy cansado por la campaña que ha hecho una buena campaña, José Fernando. Y yo le decía, José, ¿y cómo te ha ido? Mira, uno recibe tantas promesas y hay tantas que no se cumplen, que a veces uno no sabe si seguir adelante o no seguir adelante. La fidelidad, como parte de la lealtad, es otro elemento que no está presente. Números 12:7. ¿Qué dice Números 12:7? Números 12:7. Números 12:7. Se presenta un conflicto. Dice el 7, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Cuál es el conflicto? Dios había establecido a Moisés como el jefe, como el profeta, el patriarca, el padre, etcétera, de ese pueblo que iba deambulando hacia la tierra prometida. Y sus propios hermanos, entre ellos una hermana que era muy insistente, dijeron, ¿y por qué nosotros no podemos también ser como tú? ¿Por qué no podemos nosotros tener la dirección junto contigo? Y le hicieron un fuerte reclamo y fue una rebeldía. Y Moisés se presenta delante de Dios. Era un hombre manso. Moisés, Señor, mira todo lo que está pasando. ¿Qué hago? Y Dios dice, no te preocupes. Reúnelos delante del pueblo, está tú presente y yo voy a hablar con ellos. Y Dios les dio la respuesta. ¿Por qué ellos deberían estar donde están? No pueden tener el liderazgo que tiene Moisés. Y les dice la razón, versículo 7. Una razón muy sencilla. No así a mi siervo Moisés. A ustedes les voy a hablar a través de él. A él le voy a hablar directamente. ¿Y cuál es la razón? Es fiel en toda mi casa. La lealtad implica fidelidad. ¿Somos leales a la vida cristiana? ¿Somos leales al mensaje del Señor Jesucristo? ¿Somos leales a todo lo que tenemos que hacer como creyentes en Cristo? Ojalá que Dios pudiera decir de nosotros, no así como otros, así como mi siervo Moisés, que es fiel ¿en qué? ¿Cuántas cosas? En todo. Es fácil ser fiel cuando las cosas van bien. Es fácil ser fiel. Es muy raro que un matrimonio se acabe en el primer año. Es muy raro, estadísticamente hablando. ¿Por qué cree usted que es raro que un matrimonio se acabe en el primer año? Porque hasta un año todas las cosas están súper bien, pues. Todo. Caminan por la calle tomaditos de la mano. Papi, mami. Entran al restaurante, yo me lo acuerdo porque a mí me pasó también. En el primer año yo nunca ordené por ella. ¿Qué quiere comer, mi amor? No, lo que tú digas, mi cielo. Eso no sucede en el primer año. Y si hay dificultades en el primer año, las reconciliaciones son estupendas. ¿Sí o no?
Ay, no, mira, a mí se me pasó la mano. No, se me pasó a mí. No, a mí. No, a ti. Y empiezan a pelear otra vez. No, a los dos se nos pasó la mano. Pero no es así después de 10 años. No es así. ¿Qué pasó? Para que Dios diga de Moisés eso, siendo que el hombre ya lleva más de 40 años en el ministerio, 40 años se preparó y ahora está metido con el pueblo, y que Moisés siga fiel en todo, honrando a quien tiene que honrar, siendo leal con quien tiene que ser leal y siendo fiel con quien tiene que ser. De él, Dios dijo eso. Y Jesús dijo lo mismo de Juan el Bautista. ¿Qué dirá Dios de nosotros? ¿Qué dirá Dios de nosotros? El honor, cualidad de la lealtad. La fidelidad, cualidad de la lealtad. Y lo tercero, que caracteriza la lealtad, la gratitud. La gratitud. Veamos en Gálatas 6:6. Gálatas 6:6. ¿Ya lo encontraron? Gálatas 6:6. En el teléfono es muy rápido. Si usa el teléfono, no se detenga en el WhatsApp, lo ve después. ¿Qué dice Gálatas 6:6? Un versículo que muy pocas veces se menciona. Muy pocas veces. ¿Qué le parece si lo leemos en voz alta? ¿Listo? Dice, el que está siendo instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y esto tiene una aplicación general. Bien recibido, gratitud expresada es lo que está diciendo este versículo. Bien recibido, gratitud expresada. Eso es parte de la lealtad. Por esa razón que nosotros tenemos que definir. Si se nos ha dado un buen servicio donde fuimos a comer y nos trataron bien y hubo amabilidad, entonces uno dice, bueno, voy a dejar una propina. Pero no porque sea una obligación. Aquí está diciendo esto. La gratitud no es una obligación. La gratitud es la respuesta a un bien recibido. Ese es el contexto general de este versículo. Ahora, Pablo lo usa específicamente porque había un problema. ¿Cuál era el problema? En las iglesias que se habían levantado, habían hombres y mujeres que estaban sirviendo, y ese sirviendo que hacían en nombre del apóstol no era agradecido. No era agradecido. Entonces, por eso Pablo pone esto. Y lo definimos así, otra vez, anótelo para que no se lo olvide. Bien recibido. ¿Qué hay que hacer? Gratitud expresada. No, oiga, mire, he dado tantas gracias a Dios por lo que tú has hecho por mí. Perfecto. Pero Dios usó esa persona y la gratitud debe ser expresada de alguna manera. De alguna manera. Entonces, mire, la lealtad tiene 3 elementos bien importantes. El honor, cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de los deberes, respeto al prójimo y a uno mismo. La fidelidad, cumplimiento de los deberes adquiridos, aquello en lo que me comprometí. La gratitud, corresponder y devolver lo recibido. Favor recibido, gratitud expresada.
Jesús hizo un apunte muy severo sobre este punto cuando sanó a los leprosos. Vino un grupo de leprosos, 12. Jesús, hijo de David, sánanos. Estos hombres, por la lepra, estaban separados de la sociedad, inhabilitados para sus deberes, no podían disfrutar de la vida social, no podían disfrutar de llevar un sacrificio al templo, no podían hacer nada, totalmente excluidos, eran don nadie. Y Jesús los sanó. No solamente los sanó de la lepra, les recuperó su vida social, su lugar en la vida social. Y cuando vuelve uno a darle las gracias, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué pasó aquí? ¿Y dónde están los otros 11? Alguien diría, pero ¿cómo el Señor Jesús exigiendo gratitud? Sí, el Señor Jesús exige gratitud. Dijo, fueron 11 los que yo sané. Y solo volvió este. Y este que volvió no es ni judío. La importancia de la lealtad expresada en gratitud. En este punto, la pregunta es esta. ¿Hay alguien a quien no hemos honrado como corresponde? Una de las cosas que tiene la Facultad de Medicina, no sé si se mantiene hasta hoy, pero hasta el año 90 que yo estuve ahí enseñábamos esto en bioética y en la vida del estudiante de medicina. No sé, Liliana, si se mantiene todavía. Es casi algo no escrito, pero que está ahí. Honrar a quien te enseñó medicina. ¿Todavía está? ¿Pero cuánto se practica? ¿Se practica mucho? Todavía queda. Y ese es un principio que a mí me parecía importante. Reconoce a tu profesor, no importa quién seas tú más adelante. Y yo lo vi eso en unos alumnos ya muy buenos, neurocirujanos, que estuvieron bajo la dirección de mi consuegro, del papá de Carlos. Yo vi en un cumpleaños, ellos iban, 5, el respeto con que lo trataban y le decían, doctor Acevedo, ¿qué piensa usted de esto? Y él, doctor Acevedo, ya viejo, se sentía, pero lo máximo. En las otras profesiones creo que se ha perdido eso. Ese es un principio de la gratitud importante. Y del honor. Fidelidad, revisémonos. ¿Cómo está nuestra fidelidad con Dios? ¿Cómo está nuestra fidelidad con el cumplimiento de los deberes adquiridos? Hemos hecho muchas promesas. Y en esto quiero ser muy honesto. Como pastor, yo tengo esta visión. Si vamos a hacer algo y si la gente me dice, ¿se va usted a comprometer con esto? Levanten la mano. Yo oro y digo, Señor, si ellos no cumplen, tú vas a honrar mi fe. Y muchas cosas en la iglesia se han hecho así. Los recursos han salido de otra parte y han salido. A veces somos tan ligeros y no nos damos cuenta que estamos haciendo un compromiso con Dios. Estamos haciendo un compromiso con Dios. Ahora, si nosotros queremos tener un país leal, un país que honre al que hay que honrar, un país donde haya fidelidad, donde haya gratitud, donde haya un gobierno justo, tenemos que partir nosotros primero siendo así. No podemos exigir lealtad con todo lo que significa si nosotros no lo somos. Y cuando la iglesia entra en esta dinámica de vida, se vuelve sal y luz de la tierra. Y es lo que necesitamos hoy.
Es lo que necesitamos hoy. Yo me pongo a pensar, Señor, ok, tú hiciste una obra en Chile y nadie lo niega en Chile. Fue una obra de Dios lo que pasó. Y uno dice, ¿pero cómo? El sector donde le entraron a robar a tu hija allá en Chile, es el sector de Las Condes, es el nivel 10 de Santiago. No debería pasar. Son los últimos rezagos del fracaso que queda. Pero la iglesia, y he conversado con amigos que tengo en Chile, la iglesia va a darse cuenta de la nueva oportunidad que Dios dio para que la iglesia sea sal y luz en Chile. Aquí Dios lo va a hacer, créame. Pero estaremos dispuestos a hacer nuestra parte, a hacer sal y luz en lo que viene por delante. Ese es el punto que Dios está mirando en nosotros. ¿Cuáles son los beneficios de la lealtad ahora? Es una virtud que debemos recuperar, primero para enfrentar los días malos, como dice la Biblia, en que estamos viviendo en el mundo. Días tan malos como los que están viviendo 4.100.000 sudafricanos. 4.100.000. Ciudad del Cabo, la segunda ciudad más importante del África, se quedó sin agua y el 1 de abril todo el mundo tiene que abandonar y quedará una ciudad modernísima como una ciudad fantasma. Sin agua no se puede vivir, así de sencillo. Sin agua no se puede vivir. Y aquí le cuento una bendición que con Fernando González la descubrimos el viernes. Y nos ayudó mucho Jefferson Orejuela, el ingeniero. Él quería conocer la finca que por la gracia del Señor compramos. Y él nos ayudó a investigar varias cosas. ¿Y saben qué descubrimos? Una bendición disfrazada. La parcelación, Claudia, tú que fuiste allá, la parcelación son 92 fincas. Y de las 92 fincas, hay solo 2 que están conectadas al agua potable. Y nosotros somos una de ellas. ¿Y el resto qué agua tiene? Un lago que está allá abajo a la entrada, medio salobre, que para lo único que sirve es para usarlo en los servicios higiénicos. Y Jefferson nos decía, hombre, ¿y cómo lograron eso? No sé, nosotros no lo logramos. Fue la dueña anterior que logró conectarse al acueducto del pueblito que sigue, que se llama Zaragoza. Y los de Zaragoza no quisieron conectar a nadie más excepto a 2. Y ese acueducto funciona con agua natural. Entonces me decía Jefferson, ustedes no saben cuánto vale eso. Una bendición. Ahora, cuando usted abre la llave y tiene agua en su baño o en su lavaplato, piense en 4.100.000 de sudafricanos, muchos extranjeros que viven allá, una ciudad que no es anticuada, es modernita, y va a transformarse en una ciudad fantasma. Una virtud que debemos recuperar para enfrentar los difíciles días que vivimos. Esto condujo a muchos héroes bíblicos a combatir los problemas difíciles con lealtad. Nehemías. Todas las condiciones decían, no intente reconstruir los muros, no hay acuerdo para hacer eso, ya hay un grupo fuerte y armado que no va a permitir que la tarea se haga, el famoso Sanbalat. ¿Y qué dijo Nehemías? Bueno, hagamos un trato con ellos, negociemos a ver qué podemos hacer, que nos dejen construir los muros, la mitad
ellos cobran impuestos, la otra mitad no. No, nada de eso. Dios me envió a hacer algo y lo voy a hacer. Y vamos a ser leales en el cumplimiento. ¿Y qué le dijo a los que iban a trabajar en eso? En una mano la espada y en la otra mano la herramienta para construir el muro. Y el muro se construyó en tiempos difíciles. A veces la lealtad implica tiempos difíciles. Ahora, ¿qué sucede cuando actuamos así? Pueden ser tiempos difíciles en la familia, en cualquier cosa. Es aplicable a todo. Podemos arrebatar tiempos importantes de los tiempos adversos. Como dice el dicho, no hay bien que por mal no venga. Pero todo depende de la actitud que tenemos frente a eso. La Biblia lo dice en Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es las malas. Cuando yo miro mi vida, las cosas malas que nos tocó enfrentar fueron las que más bendición trajeron. Porque cuando no hay dificultades, uno se echa a la locha y continúa tranquilo la vida. Claro. Cuando todo está bien, usted come más, descansa más, pasea más y termina con una barriga así. Cuando las cosas están difíciles, el solo pensar en los problemas lo deja a usted delgadito. Míreme a mí. Yo no estoy haciendo dieta. Y gracias a Dios uno se siente mejor. Miren la Biblia, las mejores cosas que consiguió el pueblo de Israel fue en los tiempos adversos. La iglesia, ¿cuándo creció más? En los tiempos adversos, primer siglo. Entonces, no esperemos tiempos mejores. Pidamos a Dios que podamos ser leales en todo. La lealtad nos permite alcanzar lo que parece imposible. Una vida que se basa en la lealtad construye una roca inamovible. Por eso Dios dijo que la mayor bendición es cuando decimos sí a lo que debemos decir sí y no a lo que debemos decir no. Retomar las promesas, retomar los compromisos y seguir adelante independientemente de lo que puede pasar. Por eso, tenemos que hacer correcciones. Vamos a la conclusión. Hay un grave problema, y aquí es donde nuestras emociones nos traicionan muchas veces. La lealtad no puede caminar de la mano con un sentimiento afectivo. Repito, la lealtad no puede caminar de la mano con un sentimiento afectivo. Porque cuando la lealtad se mezcla con el afecto hacia una persona, hacia una situación, hacia una sociedad, entonces la lealtad se vuelve complicidad. La lealtad se vuelve complicidad. ¿Por qué? Porque el exceso de cariño, el exceso de afecto nos obliga, nos tienta a pasar lo malo por alto. Pero no, pues imagínate mi hermana, ¿cómo voy a decirle esto? Etcétera. La lealtad es una decisión razonada de elegir lo que es correcto independientemente de. Esa es la lealtad. Yo no me voy a poner a discutir sobre si el matrimonio es bueno o es malo. La cosa clara es que yo me comprometí y dije sí y se cumple.
Ay, pero compréndeme. No, lo siento mucho. Es lo que tú escogiste, es lo que tú quisiste. Y si no hay una causa legítima para acabar esto, tiene que seguir adelante. Esa es la lealtad. Pero hay por ahí alguien diciendo sandeces, mentiras y cosas sobre personas o sobre familias, lo que sea. Y usted está presente y usted conoce la verdad. El silencio no es lealtad, es complicidad. Hace mucho tiempo atrás yo tuve un alumno que se volvió testigo de Jehová. Tiempo allá en Chile. Por allá yo tendría 30 años. Un estudiante. ¿Quién dijo? Esa es una buena prueba que no es complicidad. Eso es lealtad. No se haga el joven. Ya, listo. Se volvió testigo de Jehová. Entonces él me dijo, pero mira, nosotros podemos seguir siendo amigos. Le dije, ¿cómo te parece que no? Porque lo que tú crees ahora no es lo que yo creo. Y lamentablemente en lo que yo creo no encuentro ninguna base para aceptar algo en lo cual tú tengas razón. Respeto tu decisión, pero es difícil que podamos nosotros sentarnos a conversar sobre vida cristiana. Hablemos del tiempo, hablemos del país, hablemos de otra cosa, de cómo te va con tus novias, etcétera, pero de eso no. Él me contestó, ¿no quieres ser más mi amigo? No, justamente porque soy tu amigo te digo esto. Si no fuera tu amigo te seguiría la cuerda. Porque además él tenía buenos recursos y siempre íbamos a comer a cualquier parte. Es una decisión razonada. Por eso, cuando usted aceptó al Señor Jesucristo, cuando le permitió entrar en su vida, al saber también que el Espíritu Santo habita en usted y que hay una lealtad a la palabra de Dios, ese fue un compromiso razonado. Si fue un compromiso solo sentimental, pregúntese si Cristo está en su vida o no. Hágase la pregunta. Los judíos le dijeron a Jesús, nosotros somos como tú, estamos con la ley, estamos con Jehová. ¿Y qué les contestó el Señor? Si ustedes fueran del Señor, las cosas del Señor harían. Pero ustedes hacen las cosas del diablo, por lo tanto ustedes son del diablo, su padre es el diablo. Y lo apedrearon. ¿No era mejor para Jesús ganarse un poco a esas personas para que el ambiente no fuera tan duro? Es fácil la lealtad cuando las cosas andan bien. Es fácil la lealtad cuando quienes te rodean piensan como tú y nadie discute. Como me dijo una administradora. No, me dijo, aquí tratamos de llevar la fiesta en paz. Una administradora. Bueno, ¿y no aplican el reglamento entonces? No, hay que llevar la fiesta en paz. Y por eso tenemos tantos problemas en los condominios. ¿No hay problemas allá en el suyo, Omar? Pero se trata de llevar la fiesta en paz, ¿cierto? Esa es la costumbre hoy. No. Ahora es fácil la lealtad cuando todo marcha bien y no hay problemas. El hombre se olvidó de ser leal. Por eso que no hay nada digno de confianza. Pregúntele a toda esa gente que fue estafada en 15 edificios en Cartagena. ¿Y quién responde ahora? ¿Ah? Y hay otros, van descubriendo otros. ¿Cómo le parece? Conclusión, es un asunto muy serio hoy en día.
La iglesia del Señor necesita líderes y miembros fieles dispuestos a defender, a practicar, a predicar la verdad del Evangelio. En estos tiempos que vivimos, se necesita una iglesia leal. Individualmente, cada uno somos iglesia. En conjunto, somos una comunidad. Y la lealtad tiene que partir en nuestros asuntos particulares. Tiene que comenzar en nuestra familia. Y tenemos que volvernos cumplidores de promesas. Si dijimos que íbamos a seguir al Señor, entonces significa que seguirlo implica lealtad. Nadie puede servir a dos señores. O amar a uno y aborrecer al otro. Son tiempos difíciles, hermanos. De pronto usted dirá, pero ser leal, honrar, ser fiel, dar gratitud. Uno va a parecer un tonto en este tipo de sociedad hoy en día siendo así. Y realmente es así. Si aquí la filosofía de las relaciones personales es el CBY, ¿cómo voy yo? Hay que cambiar. En estos tiempos, si queremos que Dios actúe en favor de nosotros, tenemos que ser como Moisés. Y Moisés no era un santo, era un hombre consagrado, eso es todo. Es fiel en mi casa, en todo. Es hora, es hora. Y esta frase, para terminar, la fe se tiene en el corazón. Ahí está. La fe se tiene en el corazón. Y esa fe que tenemos en el corazón mueve nuestros pensamientos. Y los pensamientos tienen que ser expresados. O sea, la fe suya se conoce por la boca suya lo que habla. La fe suya se conoce por lo que hace. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe también, decía Santiago. En tiempos difíciles tenemos que levantarnos como hombres y mujeres leales. Leales. Honremos nuestros compromisos. Honremos nuestras promesas hechas. Seamos agradecidos, primero que nada con Dios. Dios nos ha dado tanto, demasiado. Mire el testimonio de esta muchacha que me agrada mucho, que es médico. Aun cuando iba perdiendo la materia, ¿qué Dios hizo? Y me consta por lo que me dice Emperatriz, ella es discípula de Emperatriz, cómo es de agradecida ella. Eso me consta. Así es Dios. ¿Ese es el Dios que usted quiere tener? Vamos a inclinar nuestra cabeza. Ahí estando con nuestra cabeza inclinada. Hágase esta pregunta. Señor, no puedo negar que tú me has honrado a mí. Dios lo ha honrado a usted. Y Dios me ha honrado a mí. ¿Y cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Mire la situación que tiene hoy y mire la situación que tenía hace varios años atrás cuando recién comenzó la vida cristiana. Mírela. Mírela ahí.
Dios lo honró a usted y lo levantó. Lo cuidó. Ahora usted, ¿cómo está honrando a Dios? ¿Está expresando gratitud por el favor recibido de parte de Dios? ¿Está expresando fidelidad? Recuerde las promesas que ha hecho. Y promesas que ha hecho en oración. ¿Cuántas veces dijimos, Señor, voy a ser fiel contigo en todo porque me estás sacando de esta situación? Pero la situación cambió. Todo está quieto, tranquilo, todo se ve bien. Dispóngase a la lealtad. Dispóngase a la lealtad. Señor, ¿qué podemos decirte? Cuando miramos, Señor, la situación de Colombia, cuando miramos el gobierno, el Congreso, cuando miramos todo, estamos listos a levantar nuestra voz de crítica, de observación, y muchas veces justa. Pero ocurre que ahora cuando nos miramos a nosotros, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que autocriticarnos lealmente, con verdad. Y disponernos, Señor. Disponernos a ese cambio que tú nos pides, porque tu mano, Señor, va a obrar en nuestro país como ha estado obrando en Costa Rica, en Ecuador, en Argentina, aún en Brasil está comenzando a obrar. Y aquí también lo va a hacer. Porque tú no te gozas de la maldad, tú te gozas de la justicia, venga de donde venga. Pero nosotros también tenemos que estar en esa línea, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias ahora, Señor, también porque nos das la oportunidad de sellar este compromiso. Y tiene que ser un compromiso, Señor, muy seriamente tomado. Gracias porque tus brazos están abiertos, tu mano lista a tomar la nuestra, a bendecirnos, Señor, a indicarnos cuál es el camino que debemos tomar. Bendice, Señor, esta participación en la cena de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.